Cuando un hueso se rompe, lo primero que se nos viene a la mente es, hay que arreglarlo, ¿no? Pero el primer paso, ese es mucho más que eso. Es un arte, uno sorprendentemente complejo que se ha ido puliendo por siglos. Hoy vamos a ver justo eso, cómo la medicina le pone orden al caos de un hueso roto. Ok, pongámonos en situación. Un accidente, un dolor, de esos que no dejan duda de que algo se rompió. Un hueso, para ser exactos. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo primerito que hacen los doctores? Uno pensaría que es correr por el yeso, ¿verdad? Pues no. El primer paso es algo, bueno, mucho más fundamental. Y eso es clasificar la lesión. Así es. Antes de pensar en yesos, placas o tornillos, primero hay que clasificar. Piénsenlo como el idioma universal de los médicos para saber, con toda certeza, a qué se enfrentan y cuál es el mejor camino a seguir. Y vaya que esto de querer ponerle nombre y apellido a las fracturas no es nada nuevo, ¿eh? De hecho, sus raíces se van lejísimos en la historia de la medicina, mucho antes de que tuviéramos idea de cómo se veía un hueso roto por dentro. Vean nada más esta línea del tiempo. Nos vamos hasta el antiguo Egipto. Imagínense, el papiro de Edwin Smith ya distinguía entre fracturas abiertas y cerradas. Y ojo, a las abiertas las consideraban una dolencia que no se debe tratar. ¿Qué cosas? Luego brincamos a siglos más recientes, donde fracturas como la de Collis se nombraban solo por cómo se veía el brazo o la pierna, pero el verdadero parteaguas llegó en 1895 con los rayos X. A partir de ahí, todo cambió. Se sentaron las bases para los sistemas súper detallados que se usan hoy en día. Pero a ver, ¿por qué tanta obsesión con nombrar y clasificar? ¿Qué más da si se llama de una forma u otra? Bueno, pues resulta que va mucho, mucho más allá de solo ponerle una etiqueta. Es algo así como la taxonomía en biología, ¿saben? Esa que organiza a todos los seres vivos en reinos, especies, familias. Bueno, pues la clasificación de fracturas hace exactamente lo mismo. Busca poner orden en el mundo caótico de una lesión. Es sin duda el primer paso para poder siquiera empezar a entender. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Porque, a ver, no todas las clasificaciones sirven para lo mismo. Si solo quieres nombrar algo, bueno, la fiabilidad puede no ser perfecta. Pero si de esa clasificación depende una cirugía o predecir cómo va a sanar a alguien, ahí la fiabilidad tiene que ser altísima. Un pequeño error en la clasificación puede ser la diferencia entre que todo salga bien y una complicación que dure toda la vida. Así de importante es. Ok. ¿Y cómo se ve uno de estos sistemas modernos en la vida real? Digo, ¿cómo funciona? Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Este es el sistema de Neer, que se usa para fracturas de hombro. La idea es bastante específica. Se habla de partes. Pero una parte no es cualquier pedacito de hueso. No, señor. Solo cuenta como parte si el fragmento se movió más de 1 centímetro o si está en un ángulo de más de 45 grados. Así, una fractura puede ser de 2, 3 o hasta 4 partes. Suena súper preciso, ¿no? Casi matemático. Y claro, con un sistema así de detallado, uno esperaría que el camino estuviera súper claro, ¿no? Ves la radiografía, la clasificas y listo, ya sabes qué tratamiento usar. Una promesa de orden y certeza en medio del caos. Pero la realidad, como casi siempre, es bastante más complicada. Y justo aquí es donde la trama se complica. Porque a pesar de toda esa estructura, de todo ese detalle tan minucioso, muchos de estos sistemas tienen un problema de fondo, uno muy grande: la fiabilidad. Miren estas dos imágenes, porque ilustran el problema a la perfección. A la izquierda, la radiografía de una tibia rota. Se ve mal, sí, pero a la derecha, esa es la realidad de la lesión en la cirugía. La radiografía solo nos cuenta la mitad de la historia, la del hueso. Lo que no nos dice es todo el daño brutal a los músculos, a la piel, y esos factores son igual de importantes, o a veces más, para decidir qué hacer y cómo va a sanar. Para entender bien este lío, hay que hablar de un concepto clave: la fiabilidad interobservador. Suena complicado, pero no lo es. Simplemente mide qué tan de acuerdo están varios doctores cuando ven la misma fractura y usan el mismo sistema para clasificarla. Si el sistema fuera perfecto, pues todos deberían estar de acuerdo, ¿no? La concordancia debería ser del 100%, o casi. Hay una cita del doctor Albert Bernstein que lo resume perfecto. Él decía que cualquier sistema de clasificación tiene que demostrar que funciona, que es una herramienta útil antes de que lo usemos para decidir un tratamiento. Y esto no es un capricho académico, ¿eh? Es una necesidad real para poder dar la mejor ascensión posible. Y bueno, para ponerle número a esta fiabilidad, los investigadores usan algo llamado estadística kappa. Es una escala, básicamente. Si el valor es +1, significa que todos están perfectamente de acuerdo. Si es 0, es como si hubieran contestado al azar, pura casualidad.
Lo que nos interesa son los valores del medio, moderado, regular, ahí es donde se pone interesante. Y aquí viene la gran sorpresa. Resulta que un montón de estudios han demostrado que muchos de los sistemas que se usan todos los días en hospitales de todo el mundo tienen una fiabilidad que apenas llega a regular o moderada. O sea que dos cirujanos expertos pueden ver la misma radiografía, usar el mismo sistema y aún así no estar de acuerdo. Imagínense. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, las razones son varias y bastante complejas. Es como intentar entender una escultura viendo solo su sombra en la pared. Una radiografía es una imagen en 2D de algo que es 3D. A veces las líneas de fractura ni se ven bien, las mediciones pueden variar un poquito de un doctor a otro. Es como querer meter todo el arco iris en solo 3 cajitas de colores. Simplemente no se puede. Y ojo, no es que los médicos sean malos, para nada. Es que la tarea en sí misma es increíblemente difícil. Entonces, si los sistemas que tenemos no son perfectos, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde vamos? Pues la respuesta parece ser mirar más allá de la radiografía. El futuro de todo esto parece ir hacia una visión, digamos, más completa. Una que aprendió la lección de esas imágenes que vimos. No se trata solo del hueso, se trata de entender la lesión como un todo, incluyendo todos los tejidos blandos que también se dañaron. Un ejemplo clarísimo es la nueva clasificación de la OTA para fracturas abiertas. En lugar de dar un solo diagnóstico, un solo nombre, lo que hace es evaluar 5 cosas por separado. Primero, el daño a la piel. Segundo, al músculo. Tercero, a las arterias. Cuarto, qué tan contaminada está la herida. Y quinto, cuánto hueso se perdió. Vaya, es un enfoque mucho más integral y que al final te da una idea mucho más real de qué tan grave es la lesión. Como hemos visto, clasificar un hueso roto es tanto ciencia como un desafío de percepción. Y esto nos deja con una pregunta que es fascinante, ¿no creen? Con todo lo que avanza la inteligencia artificial, ¿llegará el día en que una computadora pueda ver estas imágenes y clasificarlas con más precisión que un ser humano? Vaya pregunta. Lo que sí es seguro es que la búsqueda de la clasificación perfecta apenas está comenzando.